Buenos días con todos. A continuación les vamos a presentar nuestro proyecto de importación México-Ecuador. Nuestro objetivo general es desarrollar un proyecto de importación de un producto proveniente de México hacia Ecuador, aplicando las buenas prácticas y procesos correspondientes del comercio exterior. Dentro de los objetivos específicos tenemos identificar una oportunidad de negocio en el mercado local que sea capaz de justificar y determinar el producto objeto de importación y el país de origen del mismo. Interpretar información encontrada en distintas fuentes, tales como herramientas, indicadores y datos de la balanza comercial bilateral. Conocer las características del producto elegido a profundidad, incluyendo tanto su empaque, envase y embalaje. Obtener una cotización real del producto, que sea capaz de ofrecer información tanto de los costos de proveedores como del transporte internacional y del seguro de la mercancía. Trabajar conjuntamente con las entidades emisoras de autorizaciones involucradas en el proceso y utilizar la plataforma de Ecuapaz siguiendo su respectivo proceso operativo de importación. Indicar los mejores términos de negociación, medio de pago, régimen y ejecutar el proceso correcto para una importación exitosa y transparente. Este proyecto pretende simular una de las actividades comerciales más comunes, la importación entre dos naciones. En este caso, los dos países que participan son México y Ecuador. Se ha determinado que el producto a importar desde México hacia Ecuador son helados de picafresa, mismos que son muy tradicionales y característicos del país exportador. Para poder desarrollar correctamente este proyecto, se ha decidido abordarlo de la siguiente manera. Juntamente con un grupo de trabajo mexicano, hemos acordado que el tema es de suma importancia, por lo que nos hemos comprometido a desarrollarlo de la manera más real, efectiva y eficaz posible, a través de la buena comunicación y trabajo en equipo. Algo que es importante mencionar es que para cumplir con ello se obtendrá información como las relaciones comerciales México-Ecuador, las medidas arancelarias y no arancelarias, obtener una cotización, consultar requerimientos y autorizaciones previas, calcular los atributos que se aplican al producto, manejar información sobre seguros internacionales, entre otros. Todo esto no sin antes tener una idea clara del producto a importar. En cuanto a la descripción del producto, primero es importante explicar que las picafresas como tal son un dulce típico de México que básicamente consisten en una gomita sabor a fresa que están cubiertas por chamoy y chile dulce rellenas de un caramelo de fresa. A partir de esto hemos decidido elaborar un helado, el cual tiene el mismo sabor que el relleno de las picafresas. El helado es a base de agua con un proceso de elaboración muy tradicional. Este vendrá empacado en botes de cartón que contienen 5 litros del producto con su respectiva etiqueta en la parte exterior. Los beneficios que aporta este helado es básicamente su valor nutritivo, ya que para la elaboración del mismo se utilizan productos naturales tales como las fresas y el tamarindo. Además, el valor agregado se encuentra en el significado que tiene este dulce para muchos mexicanos, y esto convierte al producto en algo significativo que al mismo tiempo llama la atención en el mercado. México y Ecuador cuentan con un acuerdo de alcance parcial dentro del marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Por medio de este acuerdo, ambas partes se proporcionan distintas preferencias arancelarias, en el que se van a poder importar a partir de México a Ecuador los helados de picafresa. La Oficina Comercial del Ecuador en México ProEcuador, por medio del impulso de las exportaciones del Ecuador en tierras mexicanas, busca minimizar la brecha existente en la báscula comercial bilateral. Para lograr un acuerdo con Ecuador, está a definir las condiciones en que estarán en este país el producto picafresa, ya que México es uno de los principales productores, la que causa resistencia entre los productores de ese país. Actualmente se encuentra en vigencia una preferencia arancelaria regional entre las dos naciones. Eso se traduce a un régimen arancelario de duties en donde el arancel aplicado es del 20% para este tipo de producto, siempre y cuando se pruebe que este es originario de México. Dentro de lo que son los aranceles impuestos para el producto, es importante mencionar que para que se pueda desarrollar una importación de manera correcta, se exige que se paguen aranceles cuyos propósitos son específicos. Existen varios tipos de aranceles. El primer arancel para el producto que se está trabajando y de acuerdo a su partida del producto 2105009000 es el de ad valorem, el mismo que grava una tasa del 20%. Otro arancel para el producto que se está trabajando y de acuerdo al código 2105009000 es un arancel externo común AEC. Es importante mencionar que este producto no grava un arancel específico, por lo que su valor sería el de 0. Dentro de las medidas no arancelarias, tenemos los requisitos que son obligatorios para el ingreso del producto al territorio ecuatoriano. Estos son: solicitud de autorización a la importación para productos frescos o congelados, el certificado sanitario,
el certificado de origen del país exportador, las licencias de importación y los obstáculos técnicos al comercio, OTC, es decir, medidas como el etiquetado, embalaje y las restricciones que impiden la contaminación. El Incoterm bajo el cual se piensa negociar es FR Cost and Freight o costo y flete, ya que se ha optado por un transporte marítimo desde el puerto de Veracruz en México hasta el puerto de Guayaquil en Ecuador. Este Incoterm es uno de los más balanceados en donde hay una participación casi igualitaria tanto del vendedor como del comprador, lo que significa que nuestras responsabilidades como compradores sería contratar el seguro hasta el puerto de destino y también efectuar el despacho de importación. Hemos decidido que esta es la mejor opción, ya que al ser la primera vez en la cual nosotros estamos a cargo de una importación de este tipo, contratar y asumir el costo del seguro sería lo ideal. A pesar de que pueda resultar en costos más elevados, nosotros tendremos la certeza de que la compañía de seguros internacionales es confiable y de que la mercancía llegará completa y segura hacia el destino. Por otro lado, los exportadores o vendedores se harán cargo de la entrega de la mercancía a bordo del buque, la contratación y pago del transporte local y el pago del flete internacional. Así, el riesgo en todo el proceso no es el máximo para nosotros los compradores, más bien, este se transmite casi a la mitad. Esto de cierto modo nos brinda más control sobre el proceso de importación, ya que aún no existe la confianza necesaria con nuestros proveedores mexicanos para dejar que ellos asuman costos y coticen y contraten seguros y fletes. El tema del envase, empaque, embalaje y etiquetado es esencial al momento de proteger, transportar y manipular la mercancía. Es por ello que para el helado de picafresa se utilizará un envase tradicional de terrina con tapa cilíndrica, el mismo que contendrá 5 litros de helado y será de cartón recubierto de doble lado con el fin de que sea lo suficientemente resistente y fácil de apilar. Al utilizar esto, el empaquetado serán cajas troqueladas hechas a base de cartón corrugado, esto debido a que es seguro y su tamaño es el óptimo según el contenido. Además, estas son fáciles de montar y apilar, mientras que al mismo tiempo se adaptan al tipo de envase seleccionado previamente. Complementando a esto, el embalaje será un box pallet de cartón con propiedades hidrofóbicas. Al usar este tipo de embalaje nos aseguramos de que el producto esté protegido de agentes externos que garantizan la impermeabilidad y la resistencia. Estos serán colocados encima de pallets para un transporte más fácil. El etiquetado es una gran parte de la identidad del producto, y para ser capaces de llamar la atención del consumidor y destacar del mercado, hemos decidido por incluir en los paquetes una etiqueta que sea termosensible, es decir, esta tendrá la capacidad de reaccionar al cambio de temperatura y así las personas que estén en contacto con la misma podrán monitorear la carga de mejor manera y asegurarse de que ésta mantenga la temperatura deseada, que es aproximadamente menos 26 grados centígrados. Del mismo modo, decidimos incluir una cinta que actúa como un sello de seguridad y permite saber al cliente que el producto no ha sido abierto desde que se terminó su proceso de fabricación. Además, el etiquetado también incluirá información relevante sobre el producto, tal como la lista de ingredientes, el valor nutricional, el contenido calórico, la cantidad, es decir, el peso neto, la fecha de elaboración, la fecha de caducidad y el lugar de elaboración. Operaciones de importación. El primer paso es calificarse como importador y lo primero que hay que hacer es obtener el RUC, que es otorgado por el SRI. Con el RUC obtenido se puede sacar el certificado digital para la firma electrónica. Luego es registrarse en el SENAI, esto con el fin de obtener el acceso a las respectivas regularizaciones y operaciones. En el paso número 2 se solicita una cotización. Aquí se elabora la factura de proforma donde se manifiesta el precio y las condiciones de venta. Como paso número 3 es la elaboración de la nota de pedido, que es una solicitud para el fabricante donde se solicita de manera formal las necesidades o requerimientos que desee el importador. Como paso número 4 tenemos que contratar una póliza de seguro. El seguro de transporte cubre los riesgos que puede sufrir la carga durante el viaje. Como quinto paso tenemos la elaboración de la declaración aduanera de valor, la DAV, que es un documento que deben llenar obligatoriamente los importadores. Como sexto paso, la elaboración de la Declaración Aduanera de Importación, la DAI. La DAI contiene los documentos de soporte, los manifiestos de carga. Dentro de la DAI se presenta lo siguiente: documentos de transporte, factura comercial y certificado de origen. Los documentos de la Dirección General de la SENAI son la póliza de seguros, los costos presuntivos del transporte, los costos y verificación de la póliza de seguro. Y finalmente, el séptimo paso, proceso de nacionalización. Aquí se presentan los documentos declarados, la DAI, y se revisan los documentos en la aduana. Finalmente se autorizan los pagos de los tributos
y posteriormente se levanta la mercancía. Documentación de soporte y acompañamiento. Dentro de los documentos de acompañamiento en la situación del helado pica fresa, debería llevar a cabo con dichos requisitos para lograr exportar sus productos hacia el mercado del Ecuador, en el cual está la factura comercial, la guía aérea. Ese archivo se produce en el transporte marítimo, donde deberá constar la proporción de mercancía que pretende llegar al depósito temporal y la póliza de seguro. Dentro de los documentos de soporte está la factura comercial, que es un requisito primordial que deberá escoltar a la DAE en toda operación de exportación. Es el conocimiento del embarque, Bill of Lading, que es el primer y primordial archivo que se emite para el transporte mundial de mercancías. Está la póliza de seguros, en un seguro de transporte que cubre todos los peligros que logren dañar la totalidad de las mercancías que permanecen siendo trasladadas a partir de un territorio hacia otro. Está el certificado sanitario que acredita todos los productos y el certificado de origen. Acredita un producto de exportación sea oriundo de un territorio y por ende podría ser objetivo de preferencias arancelarias. Para lo que son la legislación aduanera y regulaciones tenemos el artículo 66, que son plazos para la presentación de la declaración aduanera. Para poder exportar, la declaración aduanera se debe presentar hasta máximo 24 horas antes que las mercancías ingresen, presentando respectivamente los documentos de soporte. Tenemos el artículo 71, documentos que acompañan a la declaración aduanera. Se consideran documentos que acompañan a la declaración aduanera los siguientes: documentos de acompañamiento y documentos de soporte. El artículo 72, documentos de acompañamiento. Son documentos que deben ser tramitados y aprobados antes del embarque de la mercancía que se va a importar. Se deben cumplir todas las disposiciones legales impuestas previamente. Deben ser presentados estos documentos de manera física o virtual. Artículo 73. Documentos de soporte. Estos documentos son la base de la información de la declaración aduanera. Pueden ser tanto físicos como virtuales, los cuales deberán estar archivados o presentados por el agente de aduanas y estar bajo su responsabilidad conforme a la ley. Los documentos que se deben presentar son documentos de transporte, factura comercial, certificado de origen y documentos que la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador o el organismo regulador del comercio exterior competen. Artículo 74. Póliza de seguros como parte de la declaración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el valor pagado en razón del seguro de transporte constituye parte de la base imponible para el pago de los tributos al comercio. Regímenes aduaneros. El artículo 120, importación para el consumo, es el reglamento establecido y adecuado para esta importación. Se basa en el ingreso definitivo de las mercancías al territorio ecuatoriano y será aprobado para el consumo, cuyo procedimiento debe ser aprobado por el Servicio Nacional de Aduanas. Una vez declarados todos los tributos, serán consideradas mercancías nacionalizadas. Para establecer el precio del producto se han tomado en cuenta principalmente los costos de importación, además del precio enlistado por el proveedor. Es así como hemos podido determinar lo siguiente para el producto de helado en tarrina de 5 litros sabor picafresa. El precio de venta del proveedor es de $9 o alrededor de 170 pesos mexicanos y el precio unitario final en Ecuador después del pago de tributos por cada bote de helado sería de $15.12. Adicionalmente hemos considerado que el 10% del precio final es un monto de ganancia adecuado, por lo que si lo calculamos obtenemos lo siguiente: el precio unitario final de $15.12 más la ganancia del 10% de ese valor nos daría un precio de venta al público de $16.63. Además, hemos decidido incluir también 0,02 centavos adicionales al precio por dos razones. La primera es por la fluctuación del cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses, ya que a pesar de que la moneda no sufre cambios bruscos, esta sube y baja constantemente, por lo que hemos decidido que este valor representa ese margen de cambio. De igual modo, esto ayuda a que el precio del producto al público tenga un número más cerrado, que es más útil para efectos de cálculo y visiblemente más atractivo. Es así como hemos llegado al precio de venta final de $16.65 por bote de helado. Medios de pago internacional. Está la carta de crédito confirmada e irrevocable. En este caso, el medio de pago sería una carta de crédito.
Este es uno de los medios de pago más seguros en el comercio internacional y consiste en un documento que sirve para cubrir compras de bienes o servicios donde el banco actúa por cuenta del comprador, garantizando un pago en dinero al vendedor a un plazo establecido. Este acuerdo obliga al banco frente al exportador a pagar, aceptar o negociar efectos de giro, ya sea directamente o con intervención de otro banco intermediario, actuando a petición de conformidad con las instrucciones del importador. La carta de crédito confirmada añade una segunda garantía de otro banco. El banco avisador, la sucursal o el banco corresponsal mediante el banco emisor envía la carta de crédito, añade su obligación y compromiso de pago a la carta de crédito. Esta confirmación significa que el vendedor o beneficiario puede observar de manera adicional las solvencias del banco que conforma para asegurar el pago. Medios de transporte. Para realizar esta importación hemos decidido que el transporte marítimo sería la mejor opción. Consideramos que en un buque sería la mejor idea para transportar la mercancía, debido a que ese medio de transporte es el que mejor cubre el tiempo de tránsito de 22 días, desde el punto de Veracruz en México hasta el puerto de Guayaquil en Ecuador. En cuanto a costos de las compañías de transporte, suelen ofrecer cotizaciones que muestran precios que no incluyen IVA u otros impuestos que pudieran aplicar. Al momento de utilizar este tipo de transportes, hay una lista de documentos que se deben tener en cuenta, ya que son imprescindibles en esta parte del proceso. Estos documentos son Packing List, factura comercial, Bill of Lading, Seaway Bill, certificado de origen y la carta de crédito. De esta manera, con la documentación lista y en regla, seremos capaces de evitar cualquier retraso y potenciales costos adicionales que se puede generar. En cuanto a la liquidación de tributos para este tipo de proyecto, aplican los siguientes: ad valorem, FODINFA e IVA. Para los demás, es decir, arancel específico, salvaguardia e ICE, el valor es cero. Es así como después de aplicar los datos obtenidos en la cotización sobre el flete y el seguro, obtenemos un valor en aduana o base imponible de $33,456.96. A esto aplicamos el cálculo de tributos con un ad valorem del 20%, un FODINFA del 0,5% y un IVA del 12%. Es así como obtenemos un precio final de la mercancía en el Ecuador valorado en $43.540.71, siendo el precio unitario final de cada tarrina $15.12. Como conclusión, se puede decir que el proyecto de importación de helado de pica fresa desde México hacia Ecuador es factible. Es por ello que este proyecto puede ser considerado como una oportunidad de negocio en el medio, puesto que, según información obtenida a través de diversas fuentes, incluyendo un grupo de trabajo de estudiantes mexicanos, además a través de este trabajo se logró poner en práctica todo el aprendizaje teórico, simulando un proceso de importación muy similar a la realidad en el comercio exterior. Una recomendación para este proyecto sería manejar de una forma más real las cotizaciones al preguntar las características del producto con una persona que conozca de ello. Es decir, prepararse anteriormente con la información correcta sobre la mercancía, conociendo el producto más profundamente. De este modo, al momento de contactar a proveedores, aseguradoras o compañías de transporte, la información será adecuada y de primera mano, lo que facilitará el contacto y agilizará el proceso. Adicionalmente, ampliar la parte de la selección del producto. Sería interesante utilizar herramientas como Trademap, como conocer cuáles son los productos más demandados según el mercado en cuestión. De esta manera, la oferta de producto que se quiere importar sería más acertada. Muchísimas gracias.